de empezar a conocer de la información y empezamos a reunirnos por Meet, luego empezamos a grabar y luego desarrollamos el canal de YouTube, las redes sociales, ya pues un poquito más con el enfoque y pues aquí estamos, hemos tenido la oportunidad de tener a varias personas con diferentes terapias, temas y pues aquí estamos Qué en ese bueno. proceso. Bueno, qué súper lo que me cuentas y te agradezco mucho la invitación. Bueno, el que nos hayas hecho partícipes de tu proyecto. Esperamos en esta hora poder aportar de la mejor forma, no solamente a la construcción de la terapia como tal, porque yo pienso que uno en últimas va utilizando diversas herramientas para perfeccionar su técnica como terapeuta, porque si nos damos cuenta, al final como que la vida nos va llevando eso, ¿no? A aportar. Nosotros en la escuela de Reiki y Desarrollo Humano trabajamos tres pilares desde hace más de 25 años. Uno de los pilares es la sanación física, energética, corporal, con Reiki, con bioenergía. Otro pilar que trabajamos muy fuerte tiene que ver con la orientación y el tercer pilar tiene que ver con la meditación y con el fuego. Lo que pasa es que nos distanciamos un poco, digámoslo, del concepto metafísico que establece un poco el orden para incorporar un poco más conceptos filosóficos como los de Heidegger, que derivan justamente en la construcción de la escucha del cuerpo que luego propone Jenlin, en algo que se conoce como el focusing o la escucha del cuerpo. Entonces, digamos lo que traemos esta propuesta del focusing, un poco de Argentina, y eso le suma a los pilares que nosotros manejábamos como escuela, que bueno, quisiéramos compartir con ustedes en un tema en concreto llamado numerología, pero bajo un enfoque distinto al que se conoce en la mayoría de los casos. Cuando digo que es distinto, no significa que vaya en contravía a, sino que en últimas lo que entendemos es que en esa construcción del ser terapeuta vamos sumando y el que podamos tener una visión amplia nos va a ayudar a enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Y eso es supremamente importante, supremamente fundamental. Y nosotros entonces en esa visión amplia, esa visión universal, pues incorporamos entonces lo que les cuento como focusing, incorporamos todo lo de la comunicación no violenta propuesta por Marshall Rosenberg, que entre otras cosas caería muy bien para estos momentos difíciles que vive Colombia. Y por otro lado, uno de los pilares con los que trabajamos mucho es la psicogenealogía o la psicología transgeneracional, tratando de descubrir muchas de las eventos que nos suceden justamente en nuestro pasado familiar. La psicogenealogía también propuesta bajo una mirada de escucha del cuerpo, bajo una filosofía como las que le encuentro de filosofía un poco más perenne, es decir, una filosofía más hacia nosotros, más hacia la atención hacia nuestro sentir. Creo que eso es importante, que si ustedes están en un proceso, como entiendo se está formando, puedan, digámoslo, cada vez estar más atentos justamente a prestar atención a lo que el cuerpo siente, ¿sí? Y eso nos enriquece de una manera enorme. Todo esto que les estoy contando, y aprovecho para agradecer o reiterar el agradecimiento a Gloria por la invitación, pues deriva para nosotros digámoslo, en diversas enseñanzas. Una específica tiene que ver con la numerología sagrada, también conocida como gematría, en donde encontramos que a través de los números, a través de todo lo que tiene que ver con la exactitud universal, se explica o se encuentra un sentido a muchas de las situaciones de nuestra vida que se repiten.
es decir, como lo plantea Anselin Schussenberger y como lo plantean muchos otros autores, aquellos eventos que se tienden a repetir en determinadas fechas y a determinada edad. ¿Sí? Esto del síndrome del aniversario, como se le denomina por esta autora, o simplemente las repeticiones familiares, nos llevan a repensarnos a partir de los eventos que suceden y que muchas veces no entendemos y que como que de alguna forma cuando lo logramos describir, incorporando un poco la visión de Jenlin, como les cuento, cuando uno logra encontrar la palabra que mejor describa lo que siente, como que en ese momento emerge algo, sucede algo en el cuerpo y se mueve, digámoslo, nuestra conciencia, nos vemos o nos logramos ver de modos distintos. Y esto es bien, bien importante, porque uno, ¿cómo corta esas repeticiones familiares? Pues hay varios pasos, ¿no? Pero el primero y bien significativo, como lo dice Anselin Schussenberger, es poder ver, poder entender. Pero para esto, pues hay que estar muy atentos a la observación plena, para que cuando aparezca eso, pues inmediatamente cuando surja, cuando emerja eso que sentimos, cuando le encontramos un sentido a lo que nos pasa, pues inmediatamente lo que viene en segundo lugar es como que nos paramos en una posición distinta, ¿sí? Esto en virtud a que muchas veces nos pasa como cuando sale uno en las mañanas de la casa con la sensación de que algo olvidó. No sé si a ustedes alguna vez les pasó, que arranca el día y dice, oiga, algo tenía que hacer, ¿qué era? Y empieza uno todo el día a transitar, a pensar qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que hacer. Y llega un momento en donde empieza uno como a darse bálsamos, ¿no? Y entonces, cuando se da un bálsamo, uno dice o piensa, no, debió haber sido cualquier cosa, seguro que era una bobada, luego me acordaré. Pero nada de eso le proporciona a uno la suficiente tranquilidad, sobre todo cuando uno sabe que lo que olvidó, cuando uno siente que lo que olvidó era importante. Solo hasta que como que en un momento nos acordamos y cuando decimos, ya sé lo que es, lo que olvidé esta mañana, ejemplo, no sé, haber recogido estos papeles, cuando recordamos, liberamos tensiones. Es lo que sucede cuando tú reconoces, cuando emerge algo, cuando aparece algo, ¿sí? Y esto es bien significativo, esto es bien importante, porque cuando tú encuentras el sentido de lo que te está pasando, cuando tú dices, ya sé qué es, inmediatamente se mueve algo. El cuerpo se libera toxinas, en ese momento hay mayor claridad, es decir, como que hay un alivio, ¿no? Un alivio en decir, ya sé lo que era. Pues bien, de la misma forma pasa como cuando tú descubres, no porque te digan, sino tú mismo descubres, por qué se repiten ciertas cosas en nuestra vida, por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces no encontramos, digámoslo, las herramientas suficientes para poder entenderlo no desde la razón, sino desde el corazón. Porque en la razón yo creo que todos tenemos quizás una explicación a lo que nos pasa, ¿no? Si te preguntara por qué tienes este problema, seguramente en tu historia y en tu trasegar vas a concluir diciendo, a mí me pasa esto porque yo heredé esto de mamá, porque aprendí este comportamiento de papá, porque descubrí esto, y parece ser que como que cuando uno encuentra se desconecta, ¿no? De hecho, dentro de lo más importante que trabajamos, tiene que ver justamente con que si tú encuentras algo, con que si tú observas continuamente, te mantienes conectado, pues está ahí, digámoslo, el verdadero sentir, el verdadero despertar. ¿Qué es lo que nos duerme cuando muchas veces creemos que ya encontramos lo que nos pasa y cuando decimos ya sé lo que me pasa, como que uno deja esa búsqueda, o sea, deja de indagar, y al dejar de indagar como que nos desconectamos. Bueno, mantenernos conectados ¿a qué? A la atención en nosotros. Y creo que este tipo de espacios, Gloria, como tú los propones, me parece que son muy positivos porque nos mantienen enfocados o conectados o en atención plena a lo que nos sucede. Y esto pues es bien, bien interesante y es bien importante. Entonces lo que nosotros hacemos tomando digámoslo, pilar o rama que se deriva de uno de los pilares que, como les conté al principio, eran tres. Uno de ellos era la orientación.
¿sí? De ese pilar pues se desprende la numerología y como una herramienta que justamente nos permite nos permite poder, digámoslo, encontrar ciertas explicaciones no lógicas, no racionales a lo que sucede, sino unas explicaciones del alma, unas explicaciones que conectan muy bien con lo que nos pasa, pero pues hay que, digámoslo, tomarlo con pinzas cuando uno habla de numerología, porque si bien la numerología es muy conocida, también es cierto que muchas veces se utiliza más para el tema de probabilidades, de adivinanzas, que digámoslo, poco van en la dirección del mantenernos conectados. Pero, por ejemplo, cuando yo descubro que por numerología, por gematría, soy número uno, y ya miramos para los que no saben cómo saber qué número es uno, o somos dos o somos tres, pues entonces cómo tomo ese tres y lo logro incorporar de tal manera que me ayuda a descubrir de alguna forma lo que me sucede. Sí, como que pueda haber, no desde la lógica exacta de que el 3 significa, por ejemplo, que soy una persona exitosa, que el 3 por ejemplo, es una persona que constantemente tiende a verbalizar lo que piensa, que el 3 es una persona que muchas veces requiere dar frutos, porque bueno, el 1 es el papá, el 2 es la mamá, entonces el 3 vendría siendo como el fruto, el hijo, entonces el 3 es como muy del fruto, ¿no? Pero entonces dentro de este descubrir del número 3 y tratando de llevarlo a esas repeticiones familiares, encontramos muchas veces que lo que más repetimos o lo que más toma, por ejemplo, el número 3 de su familia, tiene que ver con digámoslo, el éxito y el deseo de progreso, que muchas veces se convierte simplemente en una carga impositiva, como que tengo que tener éxito, como que tengo que hacer ciertas cosas. Sí, por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, como el 3 es verbalización, muchas veces el 3 tiende a verbalizar, pero también tiende a callar, ¿no? A no decir. Que en líneas generales todo lo hacemos por cultura, pero que sí nos hemos dado cuenta que en el descubrir numerológico, la persona que tiene número 3 por número tiende justamente a callar bastante, ¿no? Y al no decir, y cuando uno no dice algo, cuando siente vergüenza, o cuando hay algo en la familia que lo avergüenza, por un lado, pero por otro lado uno no dice porque tiende mucho a cuidar al más pequeño. Entonces, si por ejemplo en la familia pasa un evento importante con algún miembro de la familia, como que se va para la cárcel, como que todos creamos un consenso y decimos no le contemos nada al más pequeño porque el pequeño pues todavía no entiende, se va a preocupar. Entonces todos deciden callar. Pero resulta que ese pequeño, ese niño sí entiende. Y entonces empieza a somatizar enfermedad, tos, el niño empieza a mostrar comportamientos, digámoslo, discordantes, porque en el fondo ese niño sabe que algo pasó. Si es su papá, por ejemplo, el que está en la cárcel. Y como que entonces el ocultar, el no decir, el callar genera una nube, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que el 3 tiende como a ser muy, muy del callar, ¿me entienden? Y entonces en esa manera de empezar entonces a ver la numerología nos empieza a acercar, repito, a un ejercicio menos racional, menos de etiquetar, como en la astrología muchas veces pasa, que uno le dicen uno es Géminis o uno es Cáncer, entonces somos así, entonces como que nos colocan un rótulo y ese rótulo pues claramente nos coloca una barrera y una barrera que nos impide pensarnos de formas distintas, que es en últimas como la enseñanza más pura que pueda haber, ¿no? Que tú te puedas ver de modos distintos y que puedas romper ciertos esquemas. Y creo que en últimas uno estudia su familia, las repeticiones familiares, la psicogenealogía, justamente para eso, ¿no? Para romper todas estas repeticiones. Bueno, hasta aquí quisiera hacer una pausa para darle la bienvenida a los que se acaban de sumar. Veo que están llegando gente, ¿no, Gloria? Sí, Entonces, no sé si quisiera preguntarles si hasta el momento es claro. Veo que nadie abre cámaras, no sé si es habitual. Los invito a que las abran. Yo creo que hay algo distinto cuando uno se ve, los que puedan. Pero no sé, ¿estamos ya los que somos? ¿Seguimos? ¿Está claro la información? ¿Alguien me quiere contar algo? ¿Me quiere decir? ¿Quiere abrir micrófono? Si me quiere contar si hasta el momento la idea es clara. Ahí ya cambié como en mosaico para que todos pues puedan verse allí y los invitamos a abrir las cámaras. Sí, hay a veces por la internet, ha habido muchas fallas pues por la situación que se ha presentado acá, entonces
sí se acostumbra como a cerrar la cámara, como para que esté mejor, pero sí, a veces entonces los que quieran abrir la cámara, bien puedan. Ok, vale, ¿dime? Perfecto, bueno, muy bien. ¿Entendido el enfoque? Si, por ejemplo, no sé, le preguntara a Viviana Niño, Viviana, ¿entendido el enfoque un poco de la numerología? ¿Me lo podrías describir? La cogí ahí como fría. No importa si... tienes el micrófono apagado, no te estoy viendo, no te estoy escuchando. Ahora sí, mucho gusto, encantado, Ricardo. Hola, mucho gusto, Viviana Niño. Hola, Viviana. Bien, ¿no? Sí, la numerología ya la hemos venido trabajando pues en el grupo, como ya decía antes, Gloria, pues otros oradores, pero es chévere saber que por cada aspecto como de la vida, pues también se maneja el número, bacano eso, qué pena. Sí, no, está bien, pero claro, quería preguntarte del enfoque, porque me parece que si bien la numerología quizás es una de las áreas en las que más se trabaja, por un lado, pues la intención es cómo contribuir justamente a su construir numerológico, pero que también de pronto quede claro como lo que queremos aportarle al proceso, ¿sí? Y es específicamente, Viviana, y para todos, el que podamos entender los números a partir de los eventos que se repiten en nuestra familia. ¿Listo? Eso es como el factor diferencial. ¿Está bien? Y a partir de ese factor diferencial poder empezar a reflexionar un poco más a profundidad de por qué muchas veces en ciertas específicamente fechas y edades se repiten ciertas cosas. Bueno, o sea, parece ser que como que hay dos maneras de transmitirse la información transgeneracional como dentro de esa estructura familiar, y es que las repeticiones se dan de dos maneras, y es que cuando a ti te pasa un evento traumático importante, entonces lo que sucede es que ese evento se da a una edad, ¿sí? Por ejemplo, que haya muerto tu padre, pongámosle a la edad de 40 años, tu papá 40 años y tú tenías, no sé, 10 años. Entonces, lo primero es que cuando tú llegas a tus 40 años, parece ser que como que uno inconscientemente se coloca un techo de cristal, donde de alguna manera uno empieza a vivir una partida, ¿sí? Al igual que el papá de uno partió a esa edad, pues como que hay una partida, o se parte la vida en dos, o hay un parto, es decir, un nacimiento, o pareciese ser que como que inclusive hay una partida, hay gente que fallece a la misma edad que falleció el ser querido, ¿no? O le sobrevino la enfermedad, la fatalidad y el accidente, es a esa edad. Entonces parece ser que como que dentro de esa estructura esa es una manera en que se comportan las cosas. Uno, la segunda tiene que ver con que, por ejemplo, como tú tenías 10 años, cuando tu padre falleció, cuando tú cumples 10 años, entonces, o mejor, si tienes hijos, cuando esos hijos cumplan 10 años, parece ser que como que se dispara en ti ciertas cosas. Como que a la edad de tu hijo, ¿sí? Como que sobrevienen eventos también, como que hay una partida, un parto. ¿Me hago entender? Entonces, por eso se presta especial atención justamente a las fechas. Bueno, al momento en que suceden las cosas, o sea, las fechas en que pasan y las edades. Pero dentro de esa curiosidad numerológica, si miráramos esa fecha en donde sucedió ese accidente, o sea, donde pasó ese evento, a ver cuáles eventos uno podría mirar: muertes prematuras, ¿sí? Ricardo, es decir, perdón. Sí, María Fernanda. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. No pongo la cámara. Tranquila, entiendo. Cuando estabas hablando de eso, vino a mi mente algo que pasó en mi vida. Yo cuando tenía 9 años, mi mamá murió. Y ahorita que dijiste, ella murió cuando ella tenía 34 años. Sí. Y mi primer hijo, nació a la edad de que yo tenía 34 años. Ok, vale. Sí, funciona así. Sí, o sea, pareciese ser que es como matemático, ¿no, María Fernanda? O sea, por eso les digo que se da como de dos formas: o cuando tú llegas a los 34 o cuando uno de tus hijos llega a esa edad. Hay un parto. Lo que pasa es que la palabra partir es bien interesante porque nos coloca como a repensarnos a partir justamente de la crisis.
¿sí? Porque la crisis, la incertidumbre, lo que nos está pasando ahorita, ¿no? La angustia, siempre se nos ha presentado como algo malo. Sin embargo, dentro de la filosofía perenne y dentro de la filosofía o dentro de los filósofos más tradicionalistas, se reflexiona acerca como que el proceso de crisis, de angustia o el proceso de partida, realmente es una oportunidad como para repensarnos de modos distintos, ¿no? Sí, como que algo. Entonces, ahí lo que le pasa a María Fernanda, ¿no? Entonces como que volvemos a lo que planteamos al inicio, y es que cuando María Fernanda dijo, vea, mire, mi hijo a los 34 años, tal cosa, algo se movió, ¿no? Cuando se mueve algo, cuando pasa algo, entonces inmediatamente entonces es como que emerge eso que está oculto. Y es lo que a nosotros nos interesa buscar, eso que está oculto. Y entonces la numerología se vuelve una herramienta para encontrar esto. Bueno, y ahí le damos un enfoque. Por eso ahora le agradezco a Viviana que como que le preguntaba, bueno, como que si queda claro el enfoque. Entonces, como que me gustaría como que quedara todavía más claro a partir de lo que creo que, por ejemplo, en el caso de Viviana entendió. Y es que de lo que se trata es, por ejemplo, de saber que si, no sé, mi padre falleció a los 34 años, pero podría también mirar, por ejemplo, la fecha en que él falleció. Y esa fecha me podría indicar cosas, ¿no? Ahora, si ustedes ya saben sacar clave natal, clave nominal, clave general, clave natal es la fecha de nacimiento, ¿no? Sí, o sea, la fecha de nacimiento, recuerden que es, o sea, veo porque creo que me dijeron que ya lo han venido trabajando, entonces si les parece yo voy a saltar esa parte de explicar cómo se saca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y como que para que nos rindan este tiempo. ¿O será necesario explicarlo? Es que un recorderis. Ok, pero es muy simple, ¿no? O sea, a ver, cuando venimos como con algo, como que traemos algo, ¿sí? Hay quienes justifican eso como que el alma, como que elige, como que nosotros venimos. Yo sí, es decir, hay unas creencias ahí detrás implícitas, pero sí es cierto que pareciese ser que como que el ser en su esencia pura trae unas características muy, muy del alma, ¿no? Sí. Y entonces eso que traemos, algunos numerólogos lo toman a partir del día en que tú naces, el año en que naces y el mes en que tú naces. ¿Sí? Sumando todos esos números, por ejemplo, 1980 daría 1 más 9, 10 más 8, 18, del mes 6, 18 más 6 sería 24, o sea, sigo sumando, más el día 4 que hayas nacido, entonces 24 más 4, 28. Al tener ese número final 28, pues tú sumas 2 más 8 y te da 10. Y si tomas el 10, lo sumas, 1 más 0 te da 1, entonces lo que hicimos fue que sumamos todo y lo redujimos a un dígito, entonces quiere decir que tú vienes con un 1, ¿sí? Que vienes con un 1, eso es lo que traes. Pero también puedes tomar tu nombre y puedes darle una asignación numérica a cada letra del nombre. Las vocales van a tener una vibración del alma de adentro y los consonantes de afuera. ¿Sí? Es decir, entre los dos como que el nombre lo que te aporta es lo que te dio tu papá y tu mamá. O sea, te dieron un apellido, te dieron un nombre y te dieron dos apellidos y un nombre, ¿no? Y es como si te hubieran dado una fuerza y te dijeron, bueno, esto es como el vestido que te doy para que te coloques con lo que traes. O sea, vienes con algo, mira, colócate esto. Por ahí uno muchas veces dice, uy, este vestido no me gusta, este vestido no me queda, este vestido me queda corto. Sí, hay quienes no se sienten bien, entonces deciden no sintonizar con un nombre, con una parte del apellido. Sí, de alguna manera produciendo un cierto rechazo inconsciente hacia la familia. Vale la pena aclarar que lo que tú rechaces de tus padres, realmente estás rechazando algo de ti mismo. Bueno, y que nosotros tomamos la numerología a partir de lo negativo a partir de mirar los eventos negativos para construir desde lo positivo. Pero cuando tú entonces tomas a papá, tomas a mamá, lo que ellos te dan, es decir, el nombre, empiezas muchas veces empezamos a rechazar o a crear ciertas afinidades muy de la dependencia, ¿no? Pero lo malo es que uno rechaza el papá, todo el papá, pero también rechaza lo bueno del papá. Entonces, de alguna manera nos rechazamos. Y el rechazo
pues es un comportamiento un poco, digámoslo, trastocante para el avanzar, ¿no? Porque pues, hay cosas que te dejan avanzar y hay otras que no. Entonces, bueno, los nombres y la calificación, la asignación numérica, el nombre, pues si también tomas y le das una asignación, un número a la A, a la B, por ejemplo, R de Ricardo es número 9, I de Ricardo es número 9, para eso pues hay una tabla. Al final lo mismo, sumo todos esos números y los divido, o mejor, perdón, los sumo y los reduzco a un solo dígito. Entonces voy a tener que mi nombre me aporta un número, por ejemplo, el 3. Entonces mi fecha de nacimiento 3 y mi nombre, perdón, mi fecha de nacimiento 1 y mi nombre 3, ¿sí? O sea, lo que traigo es 1 y lo que me pongo es 3. Pero no solo es mirar lo que me pongo, a mí con el número del nombre y de los apellidos me encanta mirar repeticiones familiares, me encanta mirar, por ejemplo, que uno se da cuenta que hay números que parece ser que como que los papás no le heredan. Entonces en la exploración del nombre o del apellido uno se da cuenta que no viene un 5, por ejemplo. Y el 5 es la libertad, entonces uno dice, oiga, como que no me heredaron la libertad y de alguna manera como que me siento identificado con eso porque siento que no avanzo, ¿sí? O que no soy libre. Hay quienes dicen, oye, yo por ejemplo descubrí que no venían muchos 8 y el 8 es el dinero. Entonces dije, ¿cómo así? Pero con el tiempo encontré algunos actos simbólicos, actos reparadores desde la psicogenealogía para no rechazar, sino como darle la bienvenida de modos distintos. Los números nos dan actos simbólicos justamente para empezar a recomponer el vínculo con nuestros padres. Bueno, pero si se dan cuenta, la numerología visto bajo este enfoque nos abre una perspectiva distinta y nos pone a mirarnos hacia adentro de modos distintos. Y como les cuento, pues eso encaja perfectamente con lo que nosotros ya hemos aprendido de numerología, ¿sí? Ahora, si a ustedes les parece, podemos hacer un barrido de los números. Yo puedo hacerles un barrido desde esa visión psicogenealógica. O sea, ¿qué es el 1 desde lo psicogenealógico? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? Quizás después para otra charla o no sé cómo quieran trabajarlo. Se puede mirar lo de los apellidos desde los que están y no están, desde las herencias, desde las repeticiones, desde los actos simbólicos y reparadores. Bueno, pues es que en realidad nosotros tenemos diplomados que dictamos a partir de esto. No sé si por ahí de pronto ahora Gloria lo considera, de pronto les puedo compartir la página. Y como pues en la página de nosotros de la escuela pues están todos los diplomados que dictamos pues desde el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces están cordialmente invitados. Entonces, ¿les parece si de pronto lo planteamos así? Sí, o sea, es decir, ¿alguien no sabe sacar su propio nombre? Preguntan. O sea, su propio número de la fecha de nacimiento, según lo que acabo de explicar, o ya todo lo tienen. Por ejemplo, Adriana Camacho. Bienvenida, un abrazo grande. Adriana, ¿tú ya sabes tu número de clave natal o de nacimiento? Adriana. Bueno, Vilma. Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias por la charla. Con No, mucho yo no lo tengo porque cuando he ingresado a las charlas, pues ya han comenzado. Ah, bueno. Entonces, infortunadamente, pues no he podido sacar mi número. Pero fácil, a ver, ¿en qué año naciste? En el 60. A ver, modelo 60, 1960, ¿qué mes? Sí, enero 3. Enero, o sea, del 01. ¿Y el día 3? Bueno, entonces voy a sumar todo esto. 1 más 9 más 6 del año me daría 16, más 1 más 3, o sea, 16 más 1 más 3 da 17, 20, ojalá no me equivoque. Y 20 sería el número, pero si sumo 2 más 0 te da 2. O sea que quiere decir que tú, por tu fecha de nacimiento, eres número 2. ¿Listo? Trabajemos con ese número por ahora. Hay otros números que nos atraviesan, pero pues por ahora miremoslo un poco más. Ahora te hago una pregunta, Vilma. Sí. Dime algún evento importante familiar que recuerdes ahora. A ver, te comento. Para todos, discúlpame, Vilma, para todos. O sea, los eventos como que uno presta atención son las muertes prematuras, las vergüenzas familiares, los momentos en los de, no sé, que hubo de pronto un incesto, los momentos en los que, por ejemplo, no sé, hubo una crisis
existencial importante, producto, no sé, de un evento familiar, como robos, como, no sé, personas que fueron a la cárcel, personas que de pronto fueron abandonadas. Yo creo que nosotros estamos atrasados por muchos eventos, ¿no? Pero hay unos como que uno dice, oiga, este me marcó. ¿Hay alguno de pronto que recuerdas? Sí, tengo uno que fue el 1 de enero del 83. Sí. Ujú. ¿Qué pasó? Que No, pues, si me puedes contar, si no, está bien. sí, igual ya eso se pagó y todo. Fue un homicidio por parte de un hermano. O sea, tu hermano cometió un homicidio. Ajá, Ok, bueno, y eso marcó la familia, ¿no? claro, mucho. Sí, supongo. Mm. Bueno, entonces lo mismo, uno dice, bueno, el 1 de enero del 83, entonces uno empieza también a sumar y decir, bueno, como, o sea, la invitación esto lo hago para que ustedes empiecen como a tomar fechas de los eventos importantes familiares y empiecen a mirar, bueno, cuáles son como los años o los números en los que más, digámoslo, han pasado cosas importantes. O sea, esto se puede ver de dos formas. O sea, uno, que en el año 83, si sumo el número 10, 18 más 3, sería 21, 22 y 23, o sea, te da 5. Quiere decir que en el año 5, en un año 5, bueno, en el año 5 no, o sea que en un número 5 pasó algo importante, pero miremos solo el año, o sea, 1983. 10 más 8 sería 18, más 3 sería 21, o sea, en un año 3, ¿en qué año estamos ahorita? En un año 5, ¿no? Si cogemos 2021 y sumamos todo, estamos en un año 5, ¿no? Sí. O sea, en un año 3 pasó algo muy importante en tu vida y tú eres un número 2, o sea que en el año 5 pasó algo significativo, en un año 5 para ti. Entonces habría que ver en qué año 5 han pasado cosas, o sea, cuando en los años, o sea, para llegar a 5 tendrías que mirar los 3, o sea, en los años 3, ¿qué más ha pasado? Entonces, si tú pones a mirar y a tomar otros eventos, te vas a dar cuenta que casi siempre hay un número que se repite, ¿sí? Y entonces ahí podemos descubrir cosas. Esa es una forma de trabajar la gematría a partir de las repeticiones. Una en la que nos demoraríamos mucho, bueno, pero que por ahora solo quiero plantearla para que ustedes ojalá la busquen, la indaguen y bueno, esto acompañado, por ejemplo, de elementos como la numerología cabalística que tiene que ver con tarot. Pues vemos, por ejemplo, que el 1 viene siendo el arcano del mago, el inicio, que desde una mirada psicogenealógica tiene que ver mucho con los proyectos sentidos. O sea, cuando yo quiero iniciar algo, pero muchas veces lo que inicio no es mío, sino como que lo que inicio es los proyectos inconclusos de mi familia, ¿me entiendes? Y eso le pasa al 1. El 2 es la sacerdotisa en el tarot, pero y es 2. Y el 2 es como la sabiduría, pero es lo oculto, es el inconsciente, pues es una mujer que tiene como una luna y es la feminidad, lo que no vemos. Y entonces nos encontramos que en nuestra vida hay muchas cosas ocultas. Entonces cuando aparece desde el tarot, la sacerdotisa nos invita a repensarnos a partir de qué es lo que está sucediendo allá muy oculto en el inconsciente que está generando ciertos ruidos. Esa es otra forma de ver la numerología. Pero como les cuento, pues la idea mía sería en este escaso tiempo simplemente generar algún tipo de inquietud en ustedes para que pues sigan el proceso como de indagación de poder mirar, bueno, qué otros números se han repetido en mis situaciones importantes de vida. Y a partir de entender mi número. Entonces voy en estos minutos, si les parece, a hacer una descripción muy general de los 9 números bajo la visión de las repeticiones familiares. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces ya como les di el ejemplo como con Vilma, que ya sabes, Vilma, que eres 2, pues espero que de igual forma todos los que nos están escuchando pues ya tengan el número claro. Y por allá cuando lleguen, con mucho gusto, cuando lleguen a ese, pues como que traten de repensarlo, ¿sí? Ricardo, ¿les de parece? pronto por el WhatsApp me puedes mandar la página. Yo ya coloqué tu celular y los datos de la escuela. Sí, muchas gracias, Me mandas sí. para colocarlo allí también. Sí, el martes arrancamos un curso de tarot y psicogenealogía. Nosotros lo llevamos dictando pues bastante tiempo. Yo llevo trabajando con tarot 25 años.
Pero lo mismo, ¿no? O sea, todo bajo una mirada psicogenealógica, o sea, bajo una mirada del descubrir lo que emerge y bajo los pilares que les contaba al inicio, ¿no? Un poco el focusing, la escucha del cuerpo, un poco la logoterapia, y bueno, todo lo que hemos hecho, que seguramente ya con el tiempo, si nos quieren acompañar, se irán mirando. Pero ahí en la página pueden ver todo lo que hacemos con los diferentes instructores y los cursos que tenemos. Muchas gracias. Entonces, a ver, vamos con los números. A ver, ¿quién es número 1 acá para arrancar? A ver. ¿Quiénes son los número 1? ¿Alguno? ¿Número 1? Alguien que al sumar la fecha de nacimiento, al reducirlo al último número, le dé 1. De los que han estado, pues como a veces cambian las personas que están en las charlas, sí, de los que están aquí, ¿quién al sumar la fecha de su nacimiento? Así como dice con Vilma, ¿no? Es decir, ya dimos el ejemplo con Vilma, que cogimos el año, el mes y el día, lo sumamos todo y lo redujimos y le dio 2. ¿Alguien le dio 1? ¿No? ¿A quién le dio 2? Bueno, por ejemplo, María Fernanda, que abriste la cámara. María Fernanda, no es un castigo por haberla abierto. María Fernanda, ¿tú qué número eres? Si no, así María 9. Fernanda, 9. Listo, perfecto. A ver, Marisol, ¿qué número? Soy 2. 2. Sandra Rodríguez. Bueno, Yurani. ¿Todos están en Cali, Marisol? ¿Todos están en Cali en este momento? ¿Tú estás en Cali? Sí, en Cali. Sí. Yo estoy en Cali, sí. Bueno, muchos abrazos para todos los de Cali, de verdad. Abrazos enormes en estos momentos. Deseamos de corazón que todo mejore. Dice desconocido, pero vi que abriste la cámara. Tienes el micrófono apagado. ¿Tu nombre es? Ok, no, está el micrófono apagado. Bueno, listo. Entonces, vámonos con la exploración. Porque de pronto alguien dice, ¿le puedo sacar el número a mi hijo? Claro, mire, sáquenle el número a las personas de su familia. Ya luego, si hay otra oportunidad en que nos veamos o creamos algún curso, podemos mirar familias 1, familias 2, familias 3, o sea, desde lo psicogenealógico, porque es que la verdad, o herencias, o algo que se llama implicaciones 1. Ahí en la página encuentran un video interesante de implicaciones, que les puede por ahí interesar, complemento a esto que estamos hablando, bueno, para que lo vean. Pero entonces arranquemos, porque nos quedan 20 minutos. A ver, el número 1, desde la mirada psicogenealógica de las repeticiones familiares, pues representa en líneas generales todo aquello que deseamos iniciar, en lo que nos gustaría comenzar, pero que muchas veces lo vemos como atravesado un poco por lo que la familia nos impone. Aquellos sueños inconclusos de papá y de mamá, cuando por ejemplo dicen yo quisiera que mi hijo o mi hija hiciera lo que yo no hice, ¿sí? Como que viviera o estudiara o como que le voy a dar todo lo que yo no tuve y se lo veo. Entonces como que de alguna manera al uno le ponen en algunos casos esa digámoslo, esa carga impositiva de un proyecto sentido, ¿sí? En el que por ahí el uno puede llegar a verse propenso en pensar más, no en sus propios proyectos, sino en los proyectos de otro. Pues además, el uno tiene mucha fuerza justamente para dar inicios. Ahora, una palabra que digámoslo como que es la máxima de los uno, que seguramente ustedes la han estudiado mucho, se llama la acción, ¿sí? El movimiento. Lo que pasa es que el accionar, el poder activar algo, el poder actuar, nos tiene que también llevar a pensar es desde dónde actuamos, y muchas veces lo hacemos desde la culpa, también en ocasiones lo hacemos, actuamos más desde el sentirnos de pronto que estamos en una posición inferior o en una posición superior. De ahí que el uno se le puede decir que es como que egocentrista, pero yo creo que es que el egocentrismo no es nada distinto a un problema de no haber sido visto desde la infancia, inclusive quizás de un abandono. Entonces como que no fui visto, como que fui de alguna manera no tenido en cuenta, como que mi papá estaba tan ocupado o no estaba, y mi mamá como que al no estar mi papá tenía yo que
que no sé, ser, digámoslo, la mamá, papá y mamá, entonces no tenía tiempo para los hijos, entonces el hijo por ahí de pronto no fue visto. Entonces como que el uno puede ser propenso, como que quiero salir adelante, quiero hacer muchas cosas, pero como que en el fondo busco que me observen, ¿sí? Como que de alguna manera me reconozcan. Y he descubierto que los uno tienen eso mucho. Bueno, por ahí para que lo piensen, los que son uno. Igual es un número maravilloso, igual, bueno, todos son maravillosos, pero el uno tiene una fuerza muy grande para arrancar, para mover energía y llevar a otros. Lo que pasa es que todo lo que sea arrancar yo lo traduzco. A ver, yo conocí el caso de un chico en Manizales. Cuando voy a Manizales, trabajo en Todelar Manizales con José Fernando Roa Rivera, él me invita seguido. Él trabajó 15 años como locutor de Hilda Strauss, yo lo conocí en Todelar Bogotá, y bueno, llevo más de 10 años siendo allá. Y me acuerdo que cuando fui a Manizales, uno de los últimos días antes de pandemia, me encontré con un chico que me decía que en su historia familiar estaba que cuando él iba a nacer, a su papá lo mataron, y cuando nació, casi no nace. Dice que estuvo 4 meses en cuidados, mejor dicho, intensivos, en incubadora. Es a lo que se le podría denominar en psicogenealogía un sobreviviente. Bueno, entonces el sobreviviente tiende a querer luchar por las cosas, o sea, como que quiere hacer de todo, o sea, como que hay una fuerza que lo quiere llevar justamente a luchar por la vida. Y este chico era así, este chico era emprendedor, hacía 1000 cosas, o sea, bien genial, bien maravilloso su comportamiento, pero era un sobreviviente. Entonces, me parece que es bueno el poder emprender muchas cosas, pero también hay que mirarnos, o sea, qué fuerza viene de la familia que nos lleva a querer hacer muchas cosas y por ahí a sentirnos muchas veces cansados y desgastados y quizás no observados y no tenidos en cuenta. ¿Queda claro para este número 1? Bueno, el número 2. Esto es de líneas generales. O sea, quiero decirles que esto es todo un trabajo más profundo, pero no alcanzamos. A ver, el 2, los que son 2. El 2 sabemos que, pues bueno, si el 1 es el sol, el 2 es la luna. Si el 1 es el yang, entonces el 2 vendría siendo el yin. Si el 1 es lo consciente, lo que se ve, lo que se muestra, el 2 es lo que no se ve y lo que no se muestra, ¿sí? Es lo que ocultamos, es lo que guardamos, es la energía de la reflexión, o sea, el 2 tiende a ser muy reflexivo, pero desde esas repeticiones familiares, el 2 pues muchas veces tiende a ser, digámoslo, muy reflexivo, solidario sería el concepto, pero hay que pensarnos desde la solidaridad a partir de lo que propone Bert Hellinger como los órdenes en el dar y en el recibir, es decir, que muchas veces somos demasiado solidarios, excesivamente solidarios, porque no tuvimos algo, ¿sí? Porque quizás hubo una carencia, una desbalanza emocional, y le suele pasar a muchas personas, ¿no? Entonces como que la reflexión es, bueno, realmente el que tú des a otro lo haces en términos de, bueno, equilibrio, o sea, en términos de esa armonía relativa, y por ahí de pronto también mirar cómo quizás el dar mucho y sentir que recibimos poco, cómo lo transito, porque bueno, el 2 es las emociones, porque en esencia la feminidad, la luna, todo lo que les hablé es muy emocional, ¿me entienden? Y entonces esa emocionalidad puede pasar como por diferentes estados, ¿no? O soy muy duro conmigo mismo, el 2, o muy sensible. Y como que entonces el sentir que como que yo le di todo a la persona y esa persona cuando consiguió se fue y ya no me dio más, entonces como que de alguna manera también me afecta, me toca, ¿sí? Y por ahí me genera conflicto y por ahí me doy cuenta que en la línea de mi familia hubo siempre personas que daban mucho y que recibían poco. Que entre otras cosas, pues miren, todo esto, lo de la numerología es como que en las familias abunda de todo, ¿no? Pero si ustedes prestan especial énfasis en esto, quizás van a encontrar que de pronto hay un punto de partida de trabajo y es empezar a sanar esta parte de lo que doy y de lo que recibo. Bueno, iniciar el proceso. Y ahí pues hay unas pautas que seguramente ya ustedes algunos conocen o que pues se pueden luego mirar. Vamos con el 3. Con el 3. A ver, ya había dicho algo del 3 y era que era el hijo, el fruto. O sea, el 1 es lo consciente, el 2 es lo inconsciente y el 3 viene siendo como la fuerza, la creencia, la energía.
y yo creo que cuando hablé en la clase de hoy di unas pautas que son supremamente importantes en cuanto a que si logramos verbalizar lo que nos pasa, encontrar realmente el concepto clave, la máxima, me pasa esto, pero no porque te lo dijeron, sino porque como que lo encontré, lo entendí, como que ese verbalizar mueve energía. ¿Me entienden? Y entonces poder llevar a las palabras, poder llevar al verbo, se vuelve muy, muy necesario, pues el 3 es la verbalización, es el encuentro del sentido. Por eso el 3 se puede encontrar con ese verbo del sentido, o puede que de pronto en su vida inconscientemente haya decidido no decir, haya encontrado que en el callar, digámoslo, está más cómodo. Ahora, el que yo calle afecta este centro de energía. Sí, todo lo que hay alrededor ahí, pero también afecta el que está debajo, que es el del corazón. O sea, cuando un centro de energía se afectan los de los lados, y eso me parece simbólicamente maravilloso porque pues este es como el cansarse, el agotarse, la tristeza, que se expresa muchas veces aquí en lo que no digo. Entonces yo el 3 le diría, préstale atención a esto, porque el que tú puedas encontrar las palabras adecuadas va a hacer que mueva tu energía y que mueva a otros. Por eso se dice que el 3 puede ser un buen líder. ¿Está bien? El 3 es la fuerza, pero ojo con la vanidad. Desde el enneagrama, ojo con la vanidad. Y entonces, ahí sí lo hilamos un poco con la psicogenealogía. Como les conté, pues lo no dicho es de lo que uno se alimenta, y lo no dicho genera dos cosas, fantasmas, y genera fantasmas, y los fantasmas vienen por cosas que se ocultan, sobre todo en términos sexuales, y por situaciones familiares de muertes prematuras. O sea, es decir, desde la sexualidad como que se oculta mucho, se guarda, y como es una vergüenza no se dice nada, entonces se calla. Entonces ahí viene una fuente del callar familiar. Y el 3, como que sería bueno mirar su sexualidad, y sería también bueno como expresar. Ahora que nos contaba alguien, nos decía, no, yo tuve esto con mi hermano, pero dijo algo maravilloso, y ya lo transitamos, o sea, ya lo pagó. Entonces ese pagar, ese saldar ayuda a recomponer el árbol familiar. Cuando algo no se sana, no se repara, cuando no se le hace el acto final, como el acto mágico último, pues eso queda ahí como medio inconcluso. Bueno, perfecto. Ricardo, Sí, Marisol. imagínate que yo le saqué pues el numerología a mi hijo es 3 y concuerda con algo que tú dices, que a veces me dice mami, es que yo a veces no encuentro las palabras adecuadas para expresar algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo podría yo trabajar con esta parte? Muy buena pregunta. O sea, es excelente. O sea, yo creo que cuando un hijo le dice a uno eso, que no encuentra las palabras, lo que puede uno es indagar o hacer un acompañamiento de indagación. Sí, entonces lo primero que tú tienes que decirle es, bueno, ¿y cómo es eso que sientes? No le preguntes o no le digas que no sienta o que ya se le va a pasar o eso no debe ser nada o porque estás así. No, ninguna de esas son preguntas como que ayuden a construir. Dentro de la construcción, la mejor pregunta es, ¿y cómo es eso que sientes? ¿Cómo es? No, es que es como si fuera qué. Yo por ejemplo tengo una hija de 5 años y entonces ella empieza, no, eso es como si fuera un cuadrado, como si fuera como esto. Entonces nosotros hacemos juegos como con ella y ella empieza a descubrir un poco lo que siente, ¿no? El sentir. Y ahí empieza a emerger, pero hay que hacer el acompañamiento. Es todo un trabajo, Marisol, pero por ahí se puede arrancar. ¿Listo? Por ahí comienzas. Bueno, con mucho gusto. Vamos con el 4. Amparo, esto es hasta en punto 3 se corta la cosa como. No, Mid no corta. Alcanzas a terminar los 9 números. Bueno, o sea, si nos da las 9 de la noche, listo, no hay problema. Sí. Bueno, vale. Listo, vamos con el 4. Entonces el 4 es, se sabe que es como lo laborioso, lo constructor, el papá, la fuerza, porque el papá es el que trabaja, y el papá que le brinda al hijo, le brinda seguridad, le brinda confianza, o sea, el papá es como la energía que está ahí con la que tú te sientes seguro. Y que te sientas seguro en tu vida es clave para que tomes buenas decisiones. O sea, es como porque es que soy tan indeciso, porque mis decisiones no son las más acertadas. Bueno, está bien, no acertadas porque no me puedo equivocar, pero
¿Por qué será que cuando me equivoco me doy tan duro? Quizás porque hay un tema con papá que hay que observar, ¿no? Y el 4 es eso. El 4 es el trabajo, el orden. Pero no sé, he descubierto en los 4 que muchas veces queremos o tenemos un afán de mantener un orden como más como de mostrar de hacia afuera. Y como que preocupa lo que digan los otros, ¿sí? Como que preocupa un poco. Y esto es bien significativo porque es una invitación al 4 a que se mire a partir justamente de esa parte, ¿no? O sea, como de que es importante el orden, pero también es importante poder evaluar por qué te interesa tanto lo que los otros opinen. O sea, como que logres indagarte al punto que inclusive puedas romper un poco con eso, ¿no? Y bueno, es el trabajo. Y ojo con el trabajo, con el 4, porque es que en el trabajo uno tiende a heredar las actividades que hacían sus ancestros o a compensar lo que se hizo o no se hizo, o una compensación. Entonces, si a nivel psicológico, por ejemplo, en la familia yo en mi familia tuve mi abuelo estuvo un año internado, me enteré en el psiquiátrico, aquí en Cibaté, en Bogotá. Y de ahí que de pronto en la familia hay mucha corriente psicológica, de gente que le gusta la psicología, y me incluyo, porque pues yo no solo en psicología, sino como muy desde lo transpersonal, pero ahí encontré eso. Y bueno, el abogado que de alguna manera estudia abogacía porque siente que hay injusticias, el que administra, ordena, porque en el fondo encuentra que hubo mucho desorden familiar y así. O sea, como que elegimos ciertas profesiones más un poco para compensar el árbol, 1, o 2, para repetir de manera leal lo que los ancestros hicieron. Entonces el 4 hay que mirar esta parte. El 5 es la libertad, el 5 es como el que rompe el molde, es el que se repiensa de modo distinto, pero también se puede encasillar mucho en la resistencia al cambio. Discúlpeme, yo normalmente no hablo mucho hablo del yo en este primer encuentro para que ustedes me vayan conociendo. O sea, no hice una presentación de qué hago, pero si se dan cuenta, pues he venido como incorporando lo que he hecho. Pero pues esto normalmente es cuando recién nos conocemos. Pero hice una maestría en psicología organizacional en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, en Argentina, un país donde viví. Y ahí para poderme graduar hice una tesis sobre resistencia al cambio. Y fue una tesis bien interesante en la que aprendí muchas cosas, pero una de las conclusiones máximas que me pareció interesante, que no es que sea nada nuevo, pero que solo que se investiga justamente para justificarlo, es el hecho de que todos decimos que nos gusta el cambio, pero a la hora de enfrentarlo no nos gusta y de manera natural nos resistimos. O sea, hay un común denominador en los autores que definen la resistencia y todos concluyen o convergen o todos terminan diciendo lo mismo, y es que de manera natural nosotros nos resistimos, sobre todo cuando sentimos que ese cambio, ese paso de un estado a otro, afecta nuestra estabilidad, ¿sí? Es decir, ahora con lo que estamos viviendo del paro, sí queda grabada, ¿cierto? Me parece que sí. Sí. Gloria nos responde. Sí, Ricardo, queda grabada. Y las okay. personas que están en las redes las compartimos, y los que necesiten les acabo de colocar el teléfono, entonces me la solicitan por WhatsApp. Vale, gracias. Entonces, en la resistencia al cambio es como que yo me resisto. El 5 tiende mucho a resistirse, pero el resistir es una negación. Y sí hay que ver que nuestra cultura, nuestra formación cultural, familiar, social, encuentra la negación y la represión como una manera muy, digámoslo, muy habitual para formarnos. O sea, estamos en una sociedad en donde básicamente somos violentos porque encontramos que premiamos o castigamos ante el comportamiento habitual o no. Y mire lo que pasa con la policía. La policía se dice que muchas veces reprime. Y lo que pasa muchas veces en la educación, uno enseña al chico, si se portó bien y le fue bien, pues uno como que lo premia, si no hizo el trabajo, lo castiga. Entonces, en todos los escalones de la sociedad y familiar, pues somos educados justamente a través del premio y del castigo. Pero eso, ¿qué genera? Eso tiene unos efectos muy importantes en el dominio, en la autoridad impuesta. ¿Sí? Por eso el 5 tiene que cuidarse como de esa autoridad impuesta, de ese ser dominante o ser dominado, y sobre todo de no entrar en ese juego de
en ese juego como del bando, ¿no? O sea, porque el 5 se mueve en la mitad de los números, o sea, él está en el medio. Por eso, ojo con no juzgar el 5. Puede ser muy duro consigo. En Enneagrama es el investigador, el observador. Sí, un poco ahí citando a Krishnamurti, como que el observador, el observado, y como que en últimas lo que veo afuera no es distinto de lo que llevo adentro. Cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Ojo con eso, número 5. El 6 es el familiar. A mí el 6 me parece chévere en cuanto a que se centra en la familia, colabora. Sí, o sea, es como que pone su centro en la familia. Yo de alguna manera creo que debo ser 6 porque siempre como que todo al final es familia. Y me parece que también ese ser colaborador, ese encontrarse consigo mismo, ese como que familia tiene que ser cuidadoso porque puede ser un hijo número 1 en la familia, ¿no? O sea, un 6 siendo primer hijo, puede ser aquel que se eche muchas cargas. El hijo número 1, el mayor de la casa, casi siempre se pone una carga porque es el mayor. Y porque pues en nuestra cultura muchas veces el mayor regañaba a los otros. Afortunadamente yo creo que eso ha cambiado, ya uno le dice al hijo, no, los que regañan son los papás y los que hablan, pero no era así siempre. Entonces un primer hijo siendo 6 es como que ese sí se echa muchas cargas en la familia. Bueno, o sea, como que se pone un peso. Y el 6 es un poco modular esa gestión emocional, porque además es 2 veces 3. Sí, como que el 3, ¿se acuerdan que era la verbalización? Entonces como que 2 veces 3 es como que puedo ser doblemente callado o doblemente expresivo, pero el ser doblemente callado puede llevar a ser doblemente explosivo. Es decir, como que si no mido eso, no lo controlo, ¡pum!, se va. El 7, la razón, el 7, la lógica. A ver, el 7 es una fuerza bien interesante. O sea, Dios creó el mundo, el universo en 7 días, pero en el séptimo descansó. O sea, como que se sentó en el séptimo a contemplar su creación. Y el 7 tiende a ser muy contemplativo, muy de la razón. Y el problema de la razón es que siempre quiere tenerla. O sea, el 7 es cerebral, pero si miramos la neurociencia, la plantea Stalinao Barak, que la lógica del cerebro actúa de 2 formas. Le gusta hacer 2 cosas. Una, tener siempre la razón. Eso le gusta al cerebro, como que le digan tengo la razón. Y otra, no hacer nada, la pereza. Sí, el cerebro no le gusta quemar combustible. O sea, el cerebro se mueve mejor en esos hábitos, en esas habituaciones que irrumpe la incertidumbre como la que estamos viviendo ahora. Cuando hay incertidumbre, cuando hay caos, cuando hay crisis. Por eso el 6 viene después el 7 viene después del proceso como el 6. El 6 en tarot es el adolescente, el 7 es el carro, el que madura y se va de la casa. Entonces como que cuando yo maduro, dejo de ser adolescente y me voy de la casa, pues en ese momento como que hay un caos que me lleva a decirle al cerebro o a mandarle una información distinta. Pero no es fácil la lucha, ¿no? Porque el cerebro, repito, siempre quiere estar como muy cómodo y le gusta la estabilidad. ¿Y a quién no? ¿A quién no le gusta tener la tranquilidad que nada le pasa? ¿A quién no le gusta estar? Yo pienso que todos, y de alguna manera buscamos herramientas que nos den mayor estabilidad. Me parece que la meditación ayuda, pero no una meditación profunda de la hipnosis donde como que no emerge la creatividad. Eso se ha comprobado también en algunas investigaciones, sino como una meditación de escucha del cuerpo, porque cuando tú escuchas y atiendes el cuerpo es una meditación leve que ayuda a florecer. 8, el económico. 8, el del dinero, el del poder. Hay que mirar también esas líneas de poder. Se parece un poco al 4. De hecho es 2 veces 4. Pero entonces es el poder económico, la autoridad, la fuerza. ¿Estamos bien? Eso es el 8. Hay que saberlo modular muy bien. En cuanto a eso, bueno, ¿cómo hago para de alguna manera entenderme desde ahí, ¿no? O sea, entenderme desde el 8 es como muy interesante porque él le gusta como el resultado y eso es positivo, ¿no? ¿A quién no le gusta mantener un equilibrio entre lo interno y lo externo? El 8 lucha con eso, como que, si yo soy muy espiritual, ¿por qué no me tiene que ir bien en lo económico y viceversa, ¿no? O sea, y eso en últimas me parece que es una fuente de aprendizaje muy grande y encontrar ese equilibrio es genial. Ahora, el 8 es un infinito y el infinito significa la fluidez, la facilidad con que se den las cosas. Bueno,
Entonces, para fluir con ese infinito, lo importante es utilizar técnicas que te permitan fluir. La respiración, importante para el 8. Y con el 9 terminamos. ¿Les parece? El 9 que es ¿quién? El que observa desde una mirada distinta, es el que viene a comprender los otros. Y ese comprender a los demás, pues en última nos pone en un punto sanador en la familia. ¿Listo? O sea, el 9 es un sanador familiar, un sanador colectivo, pero lo importante es que también se logre mirar a sí mismo. Bueno, o sea, el ser muy crítico ayuda, pero puede ser una barrera para mirarnos a nosotros. Puede llegar a serlo. Entonces hay que como que desmontar esa barrera y que en últimas el 9, ojo, te puedas mirar, ojo porque el 9 es el que te termina un ciclo, puede haber un agotamiento, un cansancio. A ver, el 9 puede sentir que, digamos, tiene una sabiduría almacenada porque ha recorrido todos los números, pero le puede costar el cambio, le puede costar la renovación, ¿sí? Y sobre todo que su mayor esplendor va a estar en la edad adulta, cuando pase la mitad de su vida. La crisis, ahí el 9 se va a florecer. Ahora, con los números, ya para terminar e irnos, recuerden que todo es cíclico, ¿no? O sea, los números te enseñan que estos son ciclos y que hay ciclos 1, ciclos 2. Es decir, tú eres 1, pero estás en un año 5, o sea, ahora estás en un año 6 para ti. Si eres 2, eres 2, pero estás en un año 7. O sea, el 6, 5 del año más 2 que eres, estás en un año 7. Y entonces esos ciclos se mueven y eso también me parece que es bien interesante, ¿no? Porque pues nos coloca en como que ahí estamos en ciclos 1, ciclos 2, y entonces el ciclo 1 es el momento de crear cosas, pero con crear con esa fuerza, o sea, un 1 en ciclo 1, o sea, como que bueno, ahí está todo abierto. Hasta ahí creo que es como lo más significativo. Espero hayan podido de verdad sumar a su formación. Les quiero agradecer enormemente por su atención, por su paciencia. Espero de verdad les haya motivado de una manera distinta a ver los números. Aprovecho a Gloria y le doy muchas gracias, Gloria, por tu invitación. Eres muy gentil, muy amable. Y bueno, si en algún momento ustedes consideran y sienten y les gustaría trabajar un poco más este enfoque, pues los esperamos con los brazos abiertos. Nos escriben, me pueden llamar con mucho gusto, me mandan un mensaje al WhatsApp, contesto yo, contesta Tania, que es mi esposa y además es también una instructora de la institución y con muchísimo gusto, pues de verdad, con los brazos abiertos. Gloria. Ricardo, pues muchas gracias por el espacio. Aquí estoy volviendo a colocar los datos. Luego les comparto, apenas Ricardo me comparta la página web para que puedan ver la información adicional. No sé si les queda alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan, que aprovechen en los últimos minutos. Antes a agradecerle a Ricardo por compartir esa información tan maravillosa. De verdad he apuntado pues cosas que él la información que nos brindó el día de hoy es tenaz como en verdad eso pues concuerda, ¿no? con las personas que están alrededor mío. Entonces muchísimas gracias. Seguro. Y es una valiosa herramienta para arrancar y tomar conciencia y pues, seguro, así mejorar, es. ¿no? Bueno, a ti Marisol, un abrazo. Qué bueno, qué chévere que lo hayas encontrado interesante. Sí, bueno. Interesante. Súper. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por Gloria, el tiempo. Vale, perfecto. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, la charla queda disponible en las redes. Ya me están escribiendo por acá, se las voy a compartir y lo mismo les voy a compartir el número de Ricardo. Es un excelente maestro. No hay casualidades. Amigo, dejémoslo amigo. Es que maestro es como pesado. Bueno, amigo, un amigo, sí. que comparte todo su conocimiento. De verdad que muchas gracias, muy interesante todos los temas. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, Vilma, un abrazo. Gracias. Chao. Que se muy bien, hasta luego. Con Bendiciones para todos. A todos ustedes que descansen. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.